Desde el Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Buen día, yo soy Ileana Panelo, viuda de Barleta. Lo digo porque por muchos años me conocieron así, la señora D. Estoy pensando que justamente porque era la señora D, llegamos en 1973 a Neuquén. En realidad, primero llegó mi marido, que era médico, le dieron un puesto, buscábamos un lugar tranquilo, para tener familia, para desarrollarnos, y él para desarrollar su profesión de médico cardiólogo como quería. Él llegó primero porque en ese entonces no se conseguían casas para alquilar, hasta que consiguió una casa en Chipoleti. ¡Uy, qué alegría! Así que ahí empaqué todo lo que había que empacar, entre ellos a nuestro primer hijo, Luis. Y nos vinimos en tren, en camarote, porque yo traía un bebé de 8 meses. Primero paramos en un hotel, creo que era el Hotel Suizo, me acuerdo, en el primer piso, y me acuerdo que éramos mucha gente recién llegada a Neuquén que no encontraba, digamos, casas para alquilar. En ese entonces, tan chiquito era Neuquén, y las casas grandes las dividían para hacer otras casitas más chiquitas, otros departamentos. Bueno, así nos fuimos y me mostró la casa que había alquilado. Yo le había dicho con jardín, porque harta de Buenos Aires, veníamos de capital, de barrio norte de Buenos Aires, departamento, quería un jardín. Y bueno, era muy divertida la casa. Era la casa y había que salir y entrar a otro lado donde estaba el jardín. Pero chocha de haber llegado. No bien puse el pie en la estación de tren, dije, ¡ay, qué hermoso que es este lugar, qué desarrollado! Porque vi un departamento alto. Todo lo demás era bajito. Y el que estaba contratado para el Hospital Hados, nos dijeron, es allá, arriba, donde termina todo. Y recuerdo que empezamos a subir y después de lo que hoy sigue siendo el barrio militar, todo era tierra, camino de tierra. Bueno, ahí estaba Hados. Y más allá, nada, barda. Lo primero que hice fue buscar un diccionario y ver qué quería decir barda. Y bueno, porque yo cuando podía hablarle a mi madre, que para esto había que venir de Chipoleti, ir al correo, hacer una cola inmensa, porque por supuesto no había ni teléfonos ni nada. Bueno, ahí estaba la telefónica y nos juntábamos todos los que queríamos dar señales de vida a los que habían quedado en otros lugares, en nuestros lugares de origen. Bueno, yo venía a ser la señora del doctor, a criar al niñito, a hacer tortas, a pasear, a conectarme con la gente, pero creo que antes de una semana me golpearon el timbre y por favor, ya sé que sos maestra jardinera, por favor, necesitamos urgente una maestra niveladora allá en Chipoleti. Y bueno, yo siempre digo que a mí la vida me elige. Yo elijo una vida, pero tiene todo trastornado el que me la organiza, me la complica y me la viene y me la oferta. Me ofertaron ser maestra y yo que no quería ser maestra porque venía a ser la señora de... empecé en una escuela rural allá en Chipoleti, una maravilla. Por suerte. Digo por suerte porque la vida te va llevando por otros lados. Bueno, después de mucho tiempo llegó un segundo hijo
porque ¿para qué vinimos tan lejos? Era para tener familia. Juan Barleta. Y bueno, y en ese entonces a los que llegaban, porque creo que era la época de Felipe Zapac, entonces les daban tierras o terrenos en el Alto para hacer sus casas a los primeros profesionales que llegaban, o por lo menos así fue a los primeros médicos. No nos tocó terreno en el Alto, sino que nos dieron a varios las casas de Alta Barda. Nosotros ya nos habíamos inscrito en Buenos Aires en el Plan BEA de ese entonces, muy accesible los créditos, y nos otorgaron una casa con jardín. Ahí llegamos. Yo estaba chocha porque decía, ¿qué paisaje? Le escribía a mi madre, no sabés qué hermoso el paisaje cuando veía los cardos rusos dando vuelta por la vereda. Decía, vieras qué lindo lo que pasa. Lo que uno joven, cómo uno le pone garra y ve en todos lados. Las lagartijas y las liebres era lo que se veía mientras salíamos a ver el paisaje. Bueno, en ese entonces, y digo por qué suerte que seguía siendo maestra, era maestra jardinera, no había tantos jardines salvo el Conejito, así que creo que era el Plan Nacional de Educación, y los colegios tenían un anexo, y yo ahí, en ese anexo, del anexo del Jardín de Infantes de la Escuela número 2, con la suerte de que en el aula de al lado, que era primer grado, estaba Cristina Ramos. Y sacábamos los chicos al patio, al mismo patiecito que nos tocaba. Y con Cristina, ella me hablaba de la literatura, yo ya era chiflada por los libros y sobre todo por la literatura infantil. Entonces yo le conté que le contaba cuentos, que lo que más me gustaba era contarle cuentos a los chicos. Ah, bueno, ¿por qué no juntamos en los dos aulas, juntamos a los dos chicos y les contás? Y Cristina quedó maravillada, o no sé, o asombrada de lo que veía, lo que producía el cuento contado a los niños. Y empezó a desparramar la noticia en todas las otras maestras, y así me convocaron a segundo grado, a tercero, a cuarto, a quinto. Ese yo creo que fue el primer, como yo digo, que a veces he tenido tantos ángeles, que no son los que vuelan con plumitas por el cielo, sino los que te dan ese soplo para ver que algo tuyo vale. Y yo creo que Cristina Ramos fue el primer ángel que tuve en eso. Bueno, seguí ahí muchos años, bastantes años, y ahí ya tuve otra hija y una cuarta. Una hija, María, y otra hija, la cuarta, Ana. Se llevan un año. Estaba llena de hijos, llena de hijos y llena de alumnos. Es muy gracioso lo que es la maternidad y lo que es la docencia. Es como que estos niños, los de la docencia, a veces tienen más relevancia que los propios hijos. Y bueno, yo preparaba las clases, etcétera, etcétera. Ya estábamos en etapa de dictadura. Y me acuerdo con Cristina, que era la única maestra con la que podía hablar, porque a los niños de jardín no se los puede dejar solos, no podía ir a la hora del cafecito a chusmear con las otras maestras. Teníamos, entonces, pero en el patio con Cristina Ramos nos encontrábamos y bueno, hablábamos de... En ese entonces, en la escuela 2, allá arriba, como sigue estando ahora, había mucho hijo de militar. Y me acuerdo que en un año tuve un hijito de militar desaparecido y un hijo de desaparecido juntos. Y las dos madres esperaban afuera. Y a mí esa postal de dos encuentros tan dispares
me movía muchísimo. Los chicos eran niños igual y nunca hubo, por suerte, ningún roce. Pero en ese entonces, por supuesto, teníamos muy prohibido qué es lo que contábamos o qué presentábamos literalmente. Estaba prohibido María Elena Walsh, estaba prohibido Bornemann y bueno, y unos cuantos más. Entonces en la planificación yo ponía cualquier cosa sin poner a ella, pero en el aula era libre de hacer lo que se me ocurriera. Y entonces en el aula sí, yo mientras ponía que contaba una cosa, en realidad contaba a Bornemann, a María Elena Walsh y a varios más, ¿no? Bueno, en el año 85 ocurrió otro golpe, muere mi marido. Mi marido cardiólogo se infarta y muere repentinamente, él de 49 años, y me quedo con mis 4 hijos divinos, la menor de 3 años, el mayor de 12. Y bueno, esas son las otras cosas que te sacuden y no sé, no voy a decir angustia, pero mi problema era cómo sacar adelante esos chicos, no solo económicamente, sino anímicamente. Yo que quería ser una mamá y a tiempo completo, de repente no pude ser una mamá a tiempo completo. Empezaron los doble turnos, a correr de un jardín a otro, hasta que acá viene otro ángel. Llega al mes de morir mi marido, llega la supervisora Gladys Pérez, otro ángel. Yo la nombro porque ella nunca lo supo, pero vino y me dijo, Ileana, yo te voy a cambiar, te voy a dar tareas pasivas. No, si yo estoy bien, estoy bien. Lo que es la observación, ella veía que el jardín no había colgado ni una lámina, ni un globo, nada. Había pasado un mes que había muerto mi marido. Y bueno, no lo hago por estos chicos, lo hago por tus 4 hijos, nunca me voy a olvidar. Y me dio tareas pasivas. ¿Dónde querés ir? Tareas pasivas te sacan del cargo y te llevan a un lugar para trabajar. Y yo dije, no sé, algo que tenga que ver con libros y con literatura infantil. Perfecto. Y bueno, y me mandó a bibliotecas populares. Ahí trabajamos junto a Alicia Álvarez. Y el proyecto, que era el proyecto de Teresa Vicente, era salir con la biblioteca a los barrios, con una canasta llena de libros, y como final contar cuentos. Y acá viene otro ángel. Cuando nos oyó contar cuentos Berta Shapiro, que estaba en la fundación del Banco Provincia, dice, esto es una maravilla, yo quiero que lo hagan en el hospital. Y entonces es por eso que siempre digo que yo no elijo la vida me elige a mí, porque yo no pensaba que contar cuentos movía cosas. Empezamos a contar en hospital, primero en el Buque Roldán, después en el hospital grande, y bueno, y yo veía que pasaban cosas, que cuando yo contaba todo se transformaba, no solo el niño, sino las maestras, el adulto, el que oía, que había algo desde la palabra que movía de alguna forma al otro. Era una vía tan maravillosa de comunicación donde ambas partes estábamos en un estado que no era este presente. Yo siempre digo, o por lo menos así fue cuando empecé a leer tan de chica y joven, y para mí leer era un refugio, era un viaje, era una huida. Entonces yo creo que el cuento hacía lo mismo. Yo podía estar acá, pero no estaba acá. Estaba como en otro lado, en otra situación, sin tiempo, sin espacio. Y esa magia sucedía.
Bueno, entonces, a medida que empezábamos a contar, la gente quería un poco, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se hace? En eso llega a Cultura, a Bibliotecas Populares, llega una invitación de México donde se hace el primer encuentro de narradores orales de habla hispana. Bueno, con mucho aliento de la gente de Cultura, nos alienta para que vayamos, Alicia y yo. Estoy, creo que hablando del año 89, 90, primer encuentro de narradores orales. ¿Cómo nos vamos? Alicia también tenía 4 hijos, yo 4 hijos, no teníamos un peso, pagar los pasajes, todo lo demás estaba cubierto, pero había que ir hasta México. Y muy generosa y muy digna, Berta Shapiro nos contrata para hacer funciones. Entonces pagamos la mitad del pasaje con las funciones que hicimos antes y la mitad a la vuelta. Una maravilla el primer encuentro en México. Ahí nos contactamos con toda la gente latinoamericana de narradores. Con todas seríamos 25 los que estábamos, no muchos más. Nos conectamos muy fuertemente con la gente de Buenos Aires, que ya ahí sabíamos que había otra gente haciendo esto de contar cuentos que no se conocía. En ese primer encuentro de narradores orales se debatió, hubo una mesa redonda donde se decide que narradores orales no estaba bien dicho porque narrador es el que escribe, bueno, es muy, muy confuso. Entonces de ahí sale la palabra cuentacuentos. Y de ahí yo quedé con los ojos así abiertos porque veía la maravilla cómo contaba la gente de Latinoamérica. Contaban nada más que leyendas de ellos, cuentos de ellos, las cosas de la tierra, y nos empiezan a llamar a los argentinos los intelectuales, porque los argentinos cuentan de libro. Y yo al revés, yo estaba admirada de tanta riqueza oral que tenían los latinoamericanos. Ahí realmente comienza, estoy hablando de los años, alrededor de los años 90. Soy un espanto con las fechas, si no es por partos me olvido de todo cuándo ha sucedido. Pero alrededor de los años 90, ahí empieza el movimiento fuerte de los cuentacuentos o narradores orales. ¿Por qué? Porque también América había sufrido muchas represiones y comenzó muy fuerte en Cuba. En Cuba, los cuentacuentos empiezan a contar en las plazas y siempre hay parado en una esquina lo que nosotros llamamos el campana, el que avisa, porque estaba prohibido contar, pero sobre todo estaba prohibido editar y estaba prohibido libros. Entonces, muy astutos, empiezan oralmente a contar lo leído. Así contaron los cubanos que así empezó el movimiento en ellos. Y cuando veían algún militar que venía, el campana avisaba y salían, se escapaban o cambiaban el texto. Bueno, volvemos a Neuquén, y yo por supuesto tenía que sacar de la manga cómo comprar. No digo arroz y polenta que siempre hay, pero lo que más costaba era comprar zapatillas y camperas, me acuerdo. Empezaba en abril y terminaba en agosto. Entonces tenía que sacar de la manga algo más que en lo posible que no fuera el doble turno. Para ese entonces también me dan un cargo de maestra directora, de un jardín. Yo nunca hubiera sido directora, pero como el de arriba me elige qué tengo que hacer o qué quiere que haga, Valentina Sur, que en ese entonces no era la Valentina Sur de ahora. Ahí no entraba ni la policía, era un barrio bien pesado en aquel entonces, pero fue una experiencia maravillosa. Yo digo todo esto porque a mí me fortaleció mucho en
en mi puesto de guerrera con la vida, porque yo que lamentaba tanto dejar a mis hijitos solos o mal cuidados, yo veía el otro panorama de lo que es vivir en un barrio con tantas carencias y con tantas mamás que tenían que trabajar en el centro y dejaban también a sus hijos, que yo decía, yo me quejo si esto hay otra vida. Yo aprendí mucho de esa gente, muchísimo, y me ayudó muchísimo en mi formación, digamos, emocional y económica, por supuesto, porque juntar, en vez de dos jardines corriendo de una punta a la otra, juntar todo en uno, era me gustó mucho la experiencia de Valentina. Por supuesto, eran 4 casas juntas y me acuerdo que Isolina, la portera, achaba la leña para poner en lo que eran las aulas, que cada una era una casita, porque no había ni gas ni nada de nada. Y vino los chicos y vino el equipo de maestras. Hicimos muchísimas experiencias. Bueno, que no es el caso. Ahí, en ese jardín, también nos visita, bueno, con María Cristina Ramos, aparte de admirarla y de que también fue mi soporte emocional, porque empezamos a hacer talleres de escritura, que para mí era ir con una ansia porque podía sacar de forma escrita todo lo que tenía apelmazado, así que también fue en la calle Las Heras, en una casa chiquitita, que hacía tortas, que Griselda era una bebé, una niñita, y sus hijos también bueno, era como hacíamos Neuquén en ese entonces, todo era muy doméstico, todo el movimiento cultural era muy, muy doméstico. Que en ese momento ya empiezo a mover esto que la gente te mueve un poco, porque yo iba a un jardín y las maestras me decían, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Después también yo salía, me acuerdo, con una carpetita azul abajo del brazo, y mis hijos me decían, ¿dónde vas, mamá? A venderme, porque yo tenía que ir escuela por escuela a contar qué era hacer cuentacuentos y por qué le hacía bien a los chicos escuchar los cuentos contados, que era el primer paso para después que gustaran de la lectura. Y bueno, y por supuesto, si me tomaban, yo cobraba un mínimo por cada chico, porque yo necesitaba también eso, mantener todo lo de las zapatillas y de los... Bueno, y la cosa fue rodando y cada vez tenía más demanda. Después me atreví, dije, bueno, pero esto también lo puedo hacer para adultos. Entonces me acuerdo que golpeaba puerta en los bares y dije, usted deme un lugarcito, una estancia, que yo quiero contar cuentos acá y que venga gente. Bueno, fue un poco duro porque nadie sabía que era eso. Empecé los jueves, que para mí era un día clave, a las 7 de la tarde, y venía mucha gente. Me acuerdo que en el barcito de Cacho, en la calle Irigoyen, ahí nos dieron un lugar, y bueno, y cada vez venía más gente, y digo, bueno, esto vale, y así también yo podía obtener algunas ganancias. Es decir, este hecho de que la vida te empuja a mover otra cosa que tenés abajo de la galera para poder subsistir o tal, fue muy, muy, muy fuerte y muy gratificante, y a la vez lo bien que me hacía, porque me sostenía emocionalmente de la pérdida de mi compañero, de tratar de sacar a estos 4 hijos anímicamente adelante. Entonces digo, qué grato, ¿no? Porque a la vez que uno sale a buscar el puchero, también te da una gratificación agradable. En esa época nos juntábamos con mucha gente que
tan importante que ha hecho de la cultura de Neuquén y tan gratificante porque nos encontrábamos en la calle, en los encuentros, en las guitarreadas, en esto, y que venía también a escuchar cuentos. Fue muy hermoso, y bueno, y la gente empezó a pedir, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Entonces, bueno, voy a crear cursos, pero no había nada para que yo me guiara. Es la gente la que te va ayudando a crear, porque parece tan fácil contar cuentos, pero en realidad es como, digo que es igual que cocinar. Yo te puedo dar la fórmula del guiso, pero si el guiso no le pones sal, pimienta y lo que vos creas que le va a dar gustito, el guiso te puede salir re aburrido. Entonces, me parece que lo que había que bucear en cada tallerista es que encontrara realmente su capacidad emocional, su propia historia, porque nadie cuenta igual, porque nadie es igual y porque nadie vive lo que nos dice el cuento igual. Cada cuento es lo que el cuentacuentos siente de ese personaje o de ese cuento. Bueno, así fui dando talleres en una cantidad de lugares, no recuerdo en todos, sé que me llamaron de PAMI, que me llamaron de... Bueno, no recuerdo todos los lugares. Pero lo que quiero aclarar es que en el medio de eso, cuando yo vuelvo, porque después fui a Venezuela, después fui otra vez a México, es de lo que a mí me conmovía, de los relatos, digamos, orales y populares, yo decía, ¿y el Neuquén habrá realmente una cuna de gente contando naturalmente? Entonces trataba de que cualquiera que fuera a la cordillera me trepaba a donde sea y me iba. Ya en ese entonces, estoy hablando apretando todo, pero yo creo que mis hijos ya estaban en la universidad en Buenos Aires. Entonces me trepaba a todo el que iba a la cordillera para tratar de oír dónde se contaban cuentos naturalmente. No qué se contaba, porque de eso, gracias a Dios, había mucho recogido por Gregorio Álvarez y por tanta gente. No me interesaba tanto el producto, me interesaba el cómo. Y bueno, y fue muy lindo porque me acuerdo en un ranchito de un criancero, y digo ranchito porque es muy curioso las casas del criancero. Porque fui en el bibliomóvil me llevaron, y me acuerdo que cuando ve llegar el bibliomóvil, íbamos con un asistente social, creo, el chofer, la cuentacuentos y no sé, alguien más, y supongo, bueno. Y cuando veían llegar la comitiva, decía, bueno, mataban el chivo y decía, bueno, vayan a hacer lo que tienen que hacer y mientras cocinan. Pero les contaba que el ranchito era muy curioso porque el techo es bajo y las ventanas son bajas. Y por supuesto, ya me había dicho no preguntes mucho. Y eso es muy importante. Cuando vas, hay que parar más la oreja y tratar de oír que preguntar. En general, la gente de Cordillera es metidita para adentro. No habla mucho. Hablan si le das confianza, pero si no, son calladitos. Y la palabra es precisa y poca. Bien, ahora esa tarea la hacen todos los cuentacuentos que uno ha sembrado en los distintos cursos. Hay por todos lugares de Neuquén, como he dado cursos en tantos lados que han tenido la generosidad de querer saber qué es esto, de qué se trata. Entonces me parece que hay muchos cuentacuentos desparramados y contando en distintos lugares. No quiere decir que cuentacuentos es solamente para contar en un lugar, digamos, escénico o público, sino que a lo mejor perdidos en un aula o en una biblioteca, ahí están. Y entonces yo me siento feliz porque si algo quise hacer en mi vida es sembrar
la maravilla que es escuchar cuentos contados, la maravilla que es contar, que es una manera de brindarse, de dar y de dar luz a cualquier relato. Entre las 1000 lugares que me han convocado, fui a Luminé y muy curioso porque en Aluminé era un programa, el programa de Prani, que existió en los años 99, que era para madres cuidadoras y para los cuidadores de los jardines maternales. Entonces llegué a Aluminé y cuando yo vi que esas madres tan calladitas, tan así, madres y algunos cuidadores también, y me doy cuenta que son que les asusta. Dice, usted viene a enseñar cuentos y nosotros no leemos nunca. Tampoco había biblioteca en ese entonces. Entonces digo, la importancia, ¿no? No había libros, pero muchas no sabían leer. Y ustedes saben que cuando alguien no sabe leer, nunca hay que preguntarle ni señalarle. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recurro a sus propios relatos, a que instauren en los niños eso que yo tanto había oído en México y en Latinoamérica, el cuento oral, la tradición oral, lo que ellos sabían de su propia historia. Fue riquísima la experiencia, llena de mitos, de creencias, bueno, muy sabroso. Y de ahí justamente yo, por supuesto, como todas cosas, uno conoce a otro personaje en otra situación de vida y quedé impactante con el relato de uno, de María. Y de ahí nació de una anécdota que contó María, nació el primer cuento de María Miralejo, que brevemente voy a tratar de recordarlo, porque una cosa que pasa, uno escribe, pero no siempre se acuerda del texto. Afuera estaba hielito nomás. A María le encantaba largar despacito, despacito el aire para ver cómo se iba. Las chivas no debían tener frío, porque ahí andaban nomás pastando, tranquilitas, tranquilitas. Menos las chiquititas que se quedaban siempre un poco en el corral de Pircas. A María, cuando cumplió 9 años, le habían encargado el piño. Era un pedido grande. No cualquiera le encargan cuidar el piño. Ese día la mamá le había puesto muchas retosas alrededor de las piernas y su papá le había hecho tamangos nuevos. Son lindos los tamangos nuevos. Duritos, duritos, pero no bien uno pisa, siente las piedritas que se van anunciando en el pie. Ahí fue María remontando las chivas, monte arriba. No tenía que perder ni una. Si perdía una, no podía entrar otra vez de vuelta a las casas. Esa era la ley. Así que María llegó arriba, dejó que las chivas se perdieran, que buscaran los pastos que tenían que comer, y mientras se tiró en el piso y jugaba con los pies, con los tamangos, que se saludaban, se acercaban y se iban. Se entretenía mirando cómo las nubes hacen figuras en el cielo y se pueden inventar personajes. De repente mira y una chiva se ha perdido. No, dos chivas menos. Enseguida cerró a las que quedaban en el corral de Pirca y salió a buscarlas. Empezó por un lado, por el otro. Caminó harto, pero no las encontraba. Caramba, dijo. Ahora sí que no voy a poder entrar a las casas a la noche. Pero lo que más le dolía era que no se iba a animar a pedirle al padre que la dejara ir a la escuela. Porque ella soñaba con ir a la escuela. Tan linda la escuela, le contaba a la vecina.
cuando la veía, que era tan linda la escuela. Pero el padre había dicho que no. Él la necesitaba para cuidar las chivas, no para que aprendiera a leer. Así que María siguió buscando, hasta que al final tuvo que irse hasta el río. Y ahí estaban las dos, tomando agüita. Iba a pegarle duro con la vara, pero las vio tan entumidas, tan avergonzadas, que no se animó. Con la mano lo fue arriando, la juntó con las otras y caminó hasta las casas. Ya casi era de noche. El padre la vio llegar. ¿Dónde anduvo mi hija que no la veía? Por culpa de esta, que se habían ido a tomar agua. Bueno, dentre nomás, que la sopa todavía está caliente. María entró. Se sacó los tamangos, la reboza, y miró por la ventana. Y pensó, allá abajo debe estar la escuela. Justo abajo de mi estrella.